buenas tardes a todos los estudiantes de el módulo 4 de nutrición. Bienvenidos a un nuevo tema, un nuevo podcast titulado Contaminación, conservación y alteración de las frutas y de las hortalizas. Hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar un poco confuso para algunos, porque para comenzar vamos a establecer algunas diferencias entre lo que es una fruta y una hortaliza. Vamos a hablar de aspectos que son necesarios saber para poder sugerir el consumo de un alimento, en este caso de una fruta o de una hortaliza. El conocimiento de la microbiota, el conocimiento de la ecología microbiana que puede tener una hortaliza, un alimento de naturaleza vegetal, es pertinente y es menester de todos los profesionales saberlo para no generar problemas, inconvenientes o confusiones cuando se habla desde el punto de vista dietético y de la seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, al hablar de frutas y hortalizas, se podría esperar que la biota microbiana de las hortalizas cultivadas en tierra refleje la de los suelos en los que se cultivan, aunque se producen o se manifiestan excepciones. Los actinomicetos, formas ramificadas gram positivas, son las bacterias más abundantes en suelos estables. Sin embargo, raramente se encuentran en productos vegetales. Por otro lado, las bacterias acidolácticas rara vez se encuentran en el suelo per se, pero todas las partes importantes de la biota bacteriana de plantas y productos vegetales pueden contenerlo en una forma mesurada. La exposición general de los productos vegetales al medio ambiente brinda muchas oportunidades de contaminación por microorganismos. Pues aquí debemos reflexionar de dónde viene el alimento. Aunque hay que decirlo, la cubierta protectora de frutas y verduras y la posesión de algunos valores de la concentración de iones hidrógeno o pH puede tener que estos por debajo de muchos organismos no pueden crecer. Recordemos los factores que influyen en la supervivencia de entes microbiológicos. Entre ellos se encuentra la acidez, que son factores importantes en la microbiología de estos productos. Ahora, la guía que vamos a abordar en este día es simple. Hay un pequeño preámbulo sobre el aspecto de las frutas y hortalizas. Vamos a abordar un poco acerca de los factores que influyen en la contaminación. Vamos a hablar de los procesos de conservación de las hortalizas, cómo podemos eliminarlos y cómo se puede lograr una conservación de las frutas y de los productos derivados. Se ha calculado que una cuarta parte de la totalidad de los alimentos que se recolectan, estos se alteran antes de ser consumidos. Y es que resulta que los vegetales y las hortalizas, dependiendo del ambiente en que estos se encuentren, pueden ser susceptibles a entes microbiológicos, más cuando estos están en la tierra o están en lugares inhóspitos y que pueden fácilmente acceder a un ente microbiológico como los mohos. Y es lo que ustedes pueden apreciar en la fotografía, en la lámina, una naranja con hongos que es de apariencia a lo mejor lanosa o algodonosa. Habría que verlo más de cerca. Y es que las frutas y hortalizas frescas se suelen alterar durante el almacenamiento, durante el transporte, incluso mientras se esperan ser sometidas a diversos tratamientos. Al contrario de lo que pasa en los demás alimentos que se han estudiado a lo largo de estos podcasts, las frutas y las hortalizas, después de su recolección, antes
de someterlas a un tratamiento, siguen estando vivas por tiempo prolongado. Y es que estas matrices alimentarias pues tienen una respiración. Y la respiración resultante de estos alimentos y el proceso normal de su maduración complican el estudio separado de la alteración microbiana de las frutas y de las hortalizas. Muchos de los problemas de alteración microbiana que se estudian son en realidad enfermedades que tiene la matriz. Y de aquí que se estudian en los tratados de patología vegetal una serie de elementos para poder evitar que éstas sean susceptibles a ello. Tanto las hortalizas como las frutas son desecadas, a lo mejor congeladas, fermentadas, pasteurizadas o incluso enlatadas. Y es que se trata en la medida de lo posible que estos se encuentren disponibles para la población en general. Se puede esperar, como les decía, que la biota microbiana de los vegetales cultivados en tierra, de los suelos en los que se cultivan, esto sea un reflejo. O sea, si nosotros determinamos que en la superficie de esa matriz alimentaria, de esa hortaliza, de esa fruta, tiene un ente microbiológico como podría ser un actinomicetos, pues es un reflejo de lo que hay también en el suelo. Y es que por eso digo que se dice que los actinomicetos, que son formas ramificadas gram positivas, son las bacterias más abundantes en suelos estables. Sin embargo, rara vez se informa sobre los productos vegetales, y esto es porque a lo mejor la matriz en sí con el tiempo no representa un sustrato adecuado, pero por estar en la tierra lo más probable es que encontremos no la cantidad esperada, pero sí. Ahora, los productos tales como los tomates, los pepinos, son vehículos, bueno, en general los vegetales, ¿no? Y las frutas. Sin embargo, desde el punto de vista botánico, podríamos decir, no, los tomates y las hortalizas, o sea, son frutas. Por ejemplo, los limones, las naranjas, las limas son frutas botánicamente, así como en el uso común. En general, las distinciones entre frutas y verduras pueden tener su base en la concentración de iones hidrógeno, que es el pH, independientemente de la falta de mérito científico. Entonces tenemos una diferenciación gastronómica y una clasificación botánica, del cual en muchas ocasiones la lengua gastronómica es la que nos puede dar luces de la identidad de un vegetal de este tipo. Bien, perdón, estaba respondiendo a un mensaje, jóvenes. Ahora bien, hablemos ciencia. ¿Qué dicen los expertos? Y de hecho hay alguna referencia que voy a hacer alusión para que ustedes también lo puedan profundizar. Vamos a abordar el término fruta. Aunque el término botánico se refiere a las semillas y tejidos circundantes en una planta, los alimentos comúnmente se conocen como frutas con fines culinarios a los tejidos pulposos que tienen dulce, naranjas, manzanas, peras, arándanos. Esto
lo pueden encontrar en un artículo que les proporcionaré de Pennington y Fisher del 2009. Mientras que el término verdura son las partes de las plantas comestibles, incluyendo tallos, raíces, tubérculos, bulbos, hojas, flores y semillas. Las verduras son menos dulces o agrias que las frutas y generalmente se consumen como ensaladas, platos cocinados y aperitivos salados. También lo pueden encontrar en el artículo de Pennington y Fisher del 2009. Ahí tienen ustedes cómo se presenta el artículo. Clasificación de frutas y vegetales, que es un artículo que yo recomiendo que lean en su tiempo libre. Ahora, la clasificación de las frutas y verduras son más útiles para la evaluación y para la orientación dietética si se basan en la composición de los alimentos. En el trabajo de Pennington determinó si los niveles de los componentes de los alimentos en las frutas y verduras se correlacionaban con los criterios de la clasificación basada en familias botánicas: el color, la parte de la planta, la capacidad antioxidante total. O sea, con este artículo se basó para crear una base de datos de 104 frutas y verduras de consumo habitual que contiene elementos alimentarios que se sabe que son proporcionados principalmente por estas matrices. Pennington utiliza un algoritmo matemático de agrupaciones para agrupar los alimentos en grupos homogéneos basados en los niveles de los componentes alimentarios y criterios de clasificación. Las familias botánicas más útiles para la clasificación fueron la rosa, la ruda, que es para los cítricos, la amarilis, la pata de gallina y las legumbres. Las agrupaciones de colores azul, negro, verde, oscuro verde, naranja durazno o rojo púrpura, y las partes de las plantas, frutos, semillas o vainas, incluido también las hojas. Las agrupaciones basadas en los niveles de la capacidad antioxidante generalmente no coincidían bien con las agrupaciones identificadas. A menudo los grupos se definen mejor mediante la combinación de variables de clasificación como el color y la parte de la planta. Por ejemplo, en el caso del maíz negrito, pues contiene muchas antocianinas que le brindan incluso un color como moradito o un color morado. Por eso es que hace esa acotación Pennington. Y es que sus resultados sugieren que los grupos de hortalizas de hoja verde oscura, las hortalizas de la familia de la col, las lechugas, bulbos de la familia del allium, legumbres, frutas, raíces y tubérculos de color naranjo intenso, frutas de la familia de los cítricos, las bayas, dentro de las cuales hay rojas, hay moradas. Todo esto son predictivos de los componentes alimenticios que proporcionan las frutas y las hortalizas. Entonces, la clasificación propuesta para las frutas y las verduras se ofrece a los profesionales de la nutrición como medio para agrupar con mayor precisión las frutas y verduras en función de los componentes alimentarios de importancia para la salud pública. Las clasificaciones pueden ayudar a los investigadores que están elaborando cuestionarios sobre la frecuencia de los alimentos para estudios epidemiológicos o clínicos. Pueden ser útiles para los instructores
que enseñan a los estudiantes sobre la composición de los alimentos y pueden ayudar también a los dietistas a proporcionar orientaciones dietéticas a los pacientes y los clientes. En general, las distinciones entre frutas y verduras se basan por el pH independientemente de la falta del mérito científico. Esto es lo que concluye Pennington y Fisher del año 2009. Ahora hablemos un poco de la contaminación. Durante su recolección, tan pronto como se colocan en cajas, en canastos, en cestas o en carretillas, tanto frutas como hortalizas están expuestos a la contaminación mutua y a la procedente de los envases, a no ser que hayan sido limpios y desinfectados convenientemente durante los tratamientos, durante el transporte al mercado y la planta donde van a ser tratados. Miren, aquí al hablar de contaminación, más que todo en el contexto salvadoreño, tenemos que hablar del tema de las lesiones causadas mecánicamente. Las frutas, las hortalizas experimentan un aumento de su posibilidad que se pudran, y es posible que en esa misma pudrición crezcan microorganismos patógenos. Por eso se sugiere la refrigeración previa de estos alimentos, que va a retardar el crecimiento de ellos. Hay diversos procesos que pueden abordarse para poder aumentar la vida incluso de estas hortalizas. Por ejemplo, en su momento les mencionaba sobre la utilización de higienizantes para poder reducir la ecología microbiana sin llegar a modificar el sensorial de determinados vegetales o que puedan interferir. Ahora, hay algo que mencionar acá, y es que en el contenido medio de agua de las verduras es de aproximadamente el 88%, del contenido medio de 8.6% de carbohidratos, 1.9% de proteínas, 0.3 o 5% de grasa y 0.84% de cenizas. La composición porcentual total de las vitaminas, de los ácidos nucleicos y otros componentes vegetales es generalmente inferior a 1%. Desde el punto de vista del contenido de nutrientes, los vegetales son capaces de soportar el crecimiento de mohos, levaduras y bacterias, y en consecuencia de ser estropeados por algunos o todos estos microorganismos. El mayor contenido de agua de las verduras favorece el crecimiento de bacterias y de mohos de descomposición, y el contenido relativamente bajo de carbohidratos y grasa sugiere en gran parte de que esta agua esté disponible. Podemos hablar un poco del rango de pH de la mayoría de los vegetales, ya que estos se encuentran dentro de un rango de crecimiento de una cantidad de bacterias, y por tanto no es sorprendente que las bacterias sean agentes comunes de deterioro en los vegetales. El potencial relativamente alto de óxido reducción de los vegetales y su falta de alta capacidad de equilibrio sugiere que los tipos aerobios y anaerobios facultativos serían más importantes que los anaerobios. Este es precisamente el caso. Algunos de los agentes etiológicos, más ubicuos en el deterioro bacteriano es el deterioro bacteriano de vegetales. Son las especies del género Erwinia y Pectobacterium, y están asociados con plantas y vegetales en su ambiente de crecimiento. Precisamente el caso. Algunos de estos agentes son ubicuos en el deterioro de bacterias, en el deterioro bacteriano de vegetales. Entonces, como les mencionaba, es común
que se encuentren y que estos puedan generar un reblandecimiento de su textura, sugiriendo su presencia. Por eso es que es importante el lavado. El lavado de las frutas o de las hortalizas puede suponer un remojo previo o puede conseguirse por agitación en un baño de agua, preferentemente mediante un tratamiento de rociado con agua. Tanto el remojo como el lavado por agitación tiende a transmitir los microorganismos responsables de la alteración de los alimentos dañados a los sanos. El agua que se recupere o se vuelve a utilizar es probable que incorpore entes microbiológicos en el tratamiento de lavado. Puede generar una humedad suficiente en la superficie como para que permita el crecimiento de bacterias durante un periodo de mantenimiento. El lavado con soluciones detergentes o agentes herbicidas reducirá el número de microorganismos de la superficie de ellos, porque estos han pasado por las manos de los vendedores y los clientes, y a la vez el hecho de rociarlos con agua o de colocar hielo triturado en los envases podría favorecer en la disminución de la reducción de la reproducción exponencial. Sin embargo, no está de más los procesos de higienización. El contenido promedio de agua es de alrededor del 85%, como les mencionaba, y un 13% de carbohidratos. Entonces, el tener la certeza de que son alimentos que tienen alta actividad de agua, entonces nos ayuda a entender que si este no se encuentra dentro de las concentraciones de iones hidrógenos, que es el pH adecuado para poder entender de que se ha generado un efecto bacteriostático, es ahí que yo pienso y digo, ok, bueno, en base a esto yo puedo generar unas condiciones de preservación más adelantadas. Pero resulta que también hay que valorar el ambiente, cómo ha sido manipulado, si ha tenido algún daño mecánico, etcétera. Entonces se les viene a la mente esto. Entonces, generalmente los equipos metálicos que actualmente se fabrican están provistos de superficies lisas, sin hendiduras ni ángulos muertos. Sirve esto para facilitar el transporte de las jabas, las bandejas, los arcones, los tanques y los embudos, las tuberías, etcétera, ya que si se tiene excelentes condiciones no habrá problemas de daños mecánicos. Pero en nuestro caso no es así. Ahí pueden ver ustedes un ejemplo en la tiendona de cómo se dejan algunas frutas, y no debería de serlo. Y algunos incluso piensan y dicen, bueno, para evitar que haya crecimiento, pensemos en el agua caliente que se utiliza en el escaldado, pues obviamente esto puede reducir el total de microorganismos en la superficie del alimento. Puede originar un aumento del número de esporas, bacterias termófilas. Hay que tener claro eso de las bacterias que pueden sobrevivir. Nos preocupamos mucho por los patógenos que son generalmente mesófilos, pero nos enteramos que también hay algunas que pueden promover la degradación, como las bacterias termófilas, las cuales alteran hasta los alimentos enlatados, como el caso de las esporas de las bacterias causantes del agriado en los guisantes enlatados. Entonces, aquí pueden ustedes observar algunas bacterias que encontramos en hortalizas: bacterias pseudomonas, alcalígenes, erwinias, xanthomonas, otras gram negativas como los micrococcus, bacillus, bacterias lácticas y coliformes. También podemos encontrar mohos como el fusarium, alternaria, aerobacillium, penicillium, celorotonia, botrichus, rhizopus. Todos estos podemos encontrarlos, y algunos pues se identifican que pueden ser hasta xerofílicos y pueden ser causantes de la producción de micotoxinas. También hablemos de las frutas, que generalmente el bajo pH propio de la mayoría de las frutas favorece el predominio de mohos. No obstante,
se puede aislar especies gram negativas como las citadas en las hortalizas. También tenemos obviamente mohos como los citados en las hortalizas y se le agrega el Cladosporium, la foma y la trichoderma. Y ahí tienen ustedes como los aproximados. Por ejemplo, pueden oscilar de 10 a la 3 a 10 a las 7 unidades formadoras de colonia por gramo de muestra, etc. El principal problema son las bacterias esporuladas termófilas en el caso de la utilización de aguas calientes. Generalmente dan problemas en las empresas que se encargan de enlatar. Es evidente que el número de microorganismos procedentes de equipos que se incorporan a los alimentos depende de las oportunidades dadas por el mismo para que se multipliquen, y estas oportunidades son consecuencias de la limpieza y la desinfección insuficiente, unidas a condiciones favorables de humedad y de temperatura durante el tiempo de duración, un tiempo suficiente para que puedan tener una reproducción exponencial. Los ingredientes que se añaden a los alimentos, como el azúcar, el almidón, pueden incorporar microorganismos que son capaces de alterarlos también. Por eso hay que tener mucho cuidado con revisar que si estoy haciendo un producto alimentario preenvasado, que las materias primas traigan su certificado de análisis físico-químico y microbiológico, un certificado de calidad, que generalmente los farmacéuticos o los químicos asignados, los químicos farmacéuticos realizamos, o los servicios de tercería. Miren, chicos, incluso se habla bastante del enemigo de las damas, le llamo yo la Listeria monocytogenes. Hay casos como los que se dieron en el 2017 en Food Safety News, que es es un recall, es como un llamado, una advertencia de una compañía en Miami de vegetales congelados por contaminación de la Listeria monocytogenes, que si ustedes se recuerdan es un patógeno, hablo que es enemigo de las mujeres, más que todo de las embarazadas, que este es capaz de atravesar la barrera placentaria y generar lo que son abortos espontáneos. Hablemos ahora un poco de la conservación. Fíjense que se habló de las hortalizas que son congeladas, ¿no? Y se encontró aún de forma aunque esté inactiva por el efecto de la temperatura, pero tenía listeria, o sea, y según el reglamento técnico centroamericano debemos de tener ausencia, o sea, no tiene que estar ahí, igual que la salmonela, igual que el Clostridium y muchos patógenos que encontramos en el RTCA. Entonces, hablemos ahora un poco de la conservación. Los microorganismos existentes en la superficie de las hortalizas recién recolectadas incluyen no solo las correspondientes a la microbiota normal de la superficie, sino también a las procedentes del suelo y del agua, y tal vez microorganismos patógenos para las plantas. Yo le agregaría aquí también a la microbiota que tiene la gente, o sea, la manipulación también es importante, porque nosotros en ocasiones no nos enteramos y nos estamos tocando la nariz, nos estamos tocando alguna parte de nuestro cuerpo y llevamos entes microbiológicos a la matriz alimentaria. Por eso es importante las buenas prácticas de manufactura, de almacenaje, etc. También se pueden encontrar numerosas especies de mohos y algunas levaduras. Si la superficie externa de las hortalizas está húmedo o ha sido dañado, en ella pueden crecer algunos microorganismos durante el tiempo que media entre la recolección y el momento de someterlas a algún tratamiento o consumirlas directamente, porque hay gente que la coge y lo consume sin lavar. Es oportuno el control de las temperaturas y la humedad. Esto va a reducir el crecimiento. Vuelvo a hacer la remembranza de los Fapton.
los factores que inciden en el crecimiento bacteriológico, microbiológico, para hablar de todos los entes microbiológicos. Hablemos un poco de la asepsia ahora. Ahora, las cajas, los canastos, las cestas, las jabas y demás recipientes deben estar prácticamente exentos de crecimiento de microorganismos. De aquí que será preciso limpiar, desinfectar algunos de estos recipientes cada vez que se empleen. Por eso es menester de los que encargados del área de cocina que deben de higienizar estos contenedores. Les he mencionado, puede ser amonio cuaternario según una fórmula de higienización, incluido también el hipoclorito de sodio al 0.5 al 1%, pueden ser eficaces. O la atomización, también la incorporación, o sea, la limpieza del vegetal, de la fruta, sin afectarle con daños mecánicos a que pueda aperturar un ente microbiológico por traumas mecánicos, ¿no? Porque hay gente que es tosca por querer salir del mandado, por ser hedonista, por decir esto a mí no me corresponde, y agarran ellos agarran la papaya y la tiran y la golpean. Entonces debe de tratarse con cuidado para no generar traumas en la fruta, y de esta forma puede almacenarse y durar el tiempo suficiente. Algunos, como les mencioné en láminas anteriores, sugieren la incorporación de algún aditivo que no modifique las características organolépticas. Hablaba un poco de vitamina C o ácido cítrico, que recuerden que el pH a la larga pues un factor que influye en el crecimiento de entes microbiológicos, y esto es válido, no hay ningún problema en hacerlo. En fin, esto en países en vías de desarrollo es evidente, se está haciendo, solo que en el país no existe esa cultura de preservar los alimentos, sino que lo tiran, lo golpean, tal como en la fotografía que les mostré. Si ustedes pasan por supermercados salvadoreños. Ahora, ¿cómo vamos a eliminarlos? El cuidadoso lavado de las hortalizas elimina la mayoría de los microorganismos que contaminan de forma accidental su superficie, aunque una vez lavadas todavía quedan gran parte de la microbiota propia de la misma. Para lavar las hortalizas a veces se utiliza agua caliente, también se puede agregar un poquito de detergente para facilitar la eliminación de la suciedad de los microorganismos. Parte de los mohos que crecen en la superficie de matrices como las fresas se pueden eliminar lavándolos con una solución de detergente no iónico. Yo les sugiero los procesos en orden escalado, o sea, la reducción. Ustedes eliminan la superficie de las frutas todo el material o suciedad gruesa, después la enjuagan, la lavan con detergentes no iónicos o detergentes comunes, pero que debe de ser lo suficiente como para que no deje rastros. Después de esto se puede incorporar agua para eliminar el exceso de agua. Después se puede utilizar un higienizante como lo podría ser el hipoclorito de sodio, como se los he mencionado anteriormente, en una concentración pues que puede ser de 0.5 a 1%, no incorporándole demasiado. Eso sí, después de eso hay que esperar un tiempo, puede ser hasta 10 minutos para que actúe. Después de eso, de ese tiempo, de que actúe, hay una probabilidad que la mayor parte de la ecología pues se le haya mermado, incluso los microorganismos degradadores, hablo de los mohos, y se lava con agua, pero o sea, se trata en la medida de lo posible que el agua que se utilice sea potable, que no lleve microorganismos, porque estaríamos incorporándole microorganismos, no es cualquier agua, ¿sí? Entonces, y si en la medida de lo posible se logra secar, se puede resguardar en refrigeración y va a durar mucho. Yo los invito a que hagan la prueba con algunas frutas y hortalizas en sus hogares y verán cuánto tiempo dura. Pueden hacer el experimento en su casa como los cálculos de vida útil. El empleo del calor. Las hortalizas que se desecan o se congelan, algunas de estas se enlatan y se escaldan o blanquean para inactivar sus enzimas.
Hay un trabajo de maestría muy interesante del cual se utiliza un tipo de cera para reducir la respiración de la fruta o de la hortaliza y lo conserva un poco más. O sea, pero son técnicas de conservación que deben de razonarse, porque eso se hizo en una fruta, no en unas fresas. No depende de la matriz alimentaria, hay que hacer un estudio sobre cada matriz alimentaria. En el caso de bajas temperaturas, un reducido número de especies de hortalizas que son relativamente estables, como por ejemplo las raíces de las patatas, la col, el apio, se pueden conservar durante un tiempo limitado mediante el almacenamiento corriente o de bodega. Recordemos que esto lo que va a generar nada más es un efecto bacteriostático. Su enfriamiento se consigue empleando agua fría, hielo o refrigeración mecánica por medio de refrigeración al vacío. Con frecuencia el enfriamiento previo de las hortalizas, es decir, el enfriamiento antes de almacenarlas bajo refrigeración, debe de seguir un procedimiento que normalmente se lleva a cabo mediante la recolección rociándola con agua fría y procediendo al hidroenfriamiento. ¿Cuál es el problema que puede existir con el empleo de bajas temperaturas? Bueno, recordemos que durante el proceso de congelamiento pueden generarse a nivel microscópico lo que son cristalizaciones del agua ligada que puede estar presente en estas matrices. En ocasiones hay estudios que sugieren que se trate de dejar entre 1 u 8%, dependiendo, como les digo, no todos tienen el mismo contenido de agua, no todos tienen las mismas características, ¿sí? No todos tienen las mismas características, jóvenes. Pero es un menudo lío, porque se debe de hacer el estudio por cada matriz alimentaria, ya que hay matrices alimentarias que son más, que tienen más carbohidratos, hay otros que tienen más dulce. La caracterización y la individualización de las matrices es necesario hacerlo. El almacenamiento de hortalizas, la regulación de la composición de la atmósfera, no se ha utilizado tanto como el almacenamiento de las frutas. Algunos autores han recomendado incorporar el aire de dióxido de carbono u ozono. Por ejemplo, las batatas, que son ejemplos de hortalizas que requieren especiales cuidados para almacenarlas bajo frío. Estas suelen adquirir, en el caso de las papas, está la famosa, bueno, eso lo he percibido yo cuando quiero hacer papas fritas, utilizo las papas Rosette, entonces, que son unas grandotas. Esas papas suelen adquirir un sabor dulce a temperaturas inferiores a las comprendidas entre 2.2 y 4.4 grados Celsius, y de ahí que se almacenan a temperaturas más elevadas que las señaladas si es preciso destinarlas a la fabricación de papas fritas a la inglesa. Tanto las batatas como las cebollas antes de su almacenamiento se someten a tratamientos especiales de conservación. Bueno, algunos utilizan métodos alternativos como radiación ultravioleta, que no genera buenos resultados, ya que al envasar y manipular las hortalizas, los rayos no inciden sobre la totalidad de su superficie, o sea, la superficie de contacto es mayor y solo son sectores, entonces no es muy eficiente, por decirlo así. También es importante la utilización de conservadores. No es corriente, aunque es posible realizar un tratamiento especial. Algunos vegetales, como los nabos suecos, se recubren con parafina para prolongar su duración durante la conservación. Hay aditivos como el carbonato de zinc, que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de la mayoría de los mohos en la lechuga, en remolacha y en las especias. También existen los vapores de bifenilo, controlan el crecimiento de mohos del género Fusarium en las patatas o en las papas, como conocemos aquí en Centroamérica. Esto lo pueden encontrar en artículos de McKee y Boyd del 92.
Entonces, hasta aquí llegamos con el podcast titulado Frutas y hortalizas, con métodos de conservación, cómo evitar la contaminación y cómo aumentar su vida útil. Prácticamente les he mencionado algunas claves para mejorar la vida útil de ellos, pues, o sea, por lo menos alargar un poco más, pero siempre hay que hacer los estudios y los modelos indicados dentro del método científico. Espero con esto haber cubierto, jóvenes. Cualquier duda pueden hacer la consulta. Por favor, suscríbanse al podcast para escuchar más sobre estos temas. Así que los veo en la próxima, en el próximo podcast de el recetario del nutracéutico y el toxicólogo. Así que, jóvenes, hasta la próxima. Chao. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.